ya con la clase, ¿no? Bueno, puntualmente en la clase del día de hoy vamos a revisar dos temas. Obviamente seguimos trabajando con el Word, con el procesador de textos. Vamos a revisar dos temas. Un tema es muy rápido, ¿no? Se refiere a las notas al pie, y ahí ya les voy a indicar algo también. Y el otro se refiere a los vínculos y marcadores. En el aula virtual está publicado dos archivos de Word. En esos archivos vamos a trabajar tanto la parte teórica como también ahí mismo se va a ir haciendo la práctica. Entonces, en base a esos dos archivos vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a empezar con el que nos dice notas al pie y al final. Entonces vamos a revisar este concepto sumamente rápido. Vamos a ver qué rápido y enseguida manejamos el otro concepto. Bueno, voy a empezar a compartir para empezar a trabajar ya con esta parte. Estos dos archivos están en la plataforma, ¿no? De cierta manera ya lo tienen ahí. ¿Sí están viendo mi archivo? Sí. Sí. Ya, listo entonces. Vamos a empezar ya con la clase, ¿no? El primer punto que vamos a ver nos dice este criterio de notas al pie y al final. Ya. Es un criterio sumamente puntual, ¿no? Aquí vamos a considerar cuándo vamos a tomar en cuenta utilizar estas notas al pie, cuándo utilizamos una nota al final. Bueno, en primera instancia empezamos conceptualizando. ¿Qué es una nota al pie? ¿O qué es una nota al final? Nos dice, en los documentos los escritores usan notas al pie y notas al final para explicar, comentar o aportar referencias a información que han incluido en el texto. Por lo general, las notas al pie aparecen en la parte inferior de la página, por eso se denominan notas al pie. Y las notas al final van a aparecer al final de todo el texto, al final de todo el documento. Bueno, para entenderlo más rápido, ¿no? Una nota al pie es cuando yo quiero argumentar algo más sobre algún término, sobre alguna frase, pero no lo quiero utilizar en el mismo párrafo. De pronto no quiero perder el sentido del párrafo, lo que hago es manejar este criterio de notas al pie. En ese caso, a través de un indicador, me voy a mover con este indicador a la parte inferior o al final del documento y ahí voy a poner un texto un poco más explicativo. Ese sería el criterio principal, ¿no? Esto es opcional. No en todos los documentos es obligatorio utilizar este criterio de notas al pie o notas al final. Pero si nos damos cuenta que en verdad necesito poner una explicación o poner un argumento sobre algo adicional, sería una buena idea utilizar este criterio. Esto entonces ya lo vamos a ir haciendo. Esto se maneja a través de un indicador, como nos dice aquí. En la palabra o frase vamos a ver un número, un indicador, y en la parte final también vemos el mismo indicador. Y ahí vemos ya especificado el texto que queremos aumentar o que queremos, de cierta manera, comentarlo. Algo importante también aquí. No se lo debe utilizar las notas al pie como para citar un documento. Es decir, para hacer una cita, ¿no? Sabemos que las citas se las utiliza de otra forma. Entonces, de pronto esa sí es una limitación en las notas al pie o al final. No se la debería utilizar como una cita. Bueno, ya vamos a ir determinando. ¿Dónde utilizamos esto? Esto está en la ficha referencia y ahí tenemos este criterio de nota al pie, ¿no? Entonces acá en referencia y aquí tenemos en la cinta de opciones notas al pie. Bueno, vamos a ir trabajando. Esto es muy fácil de manejarlo, ¿no? En el mismo documento tengo un texto. En este texto lo voy a utilizar para ir trabajando con este criterio, ¿no? En primera instancia voy a trabajar con notas al pie. ¿Qué
¿Qué nos decía el criterio de nota al pie? Que se va a crear en la misma página, ¿no? Se va a crear en la misma página. Bueno, simplemente menciono un término, ¿no? Por decir algo. Escojo un término, por decir algo, organizaciones, ¿no? Entonces, escojo esta palabra, este término, y sobre este término quiero explicar algo más, pero no lo quiero utilizar en el mismo párrafo, ¿no? Entonces, ahí podemos utilizar esta parte. Voy a insertar entonces una nota al pie, simplemente le doy un clic y sucede dos cosas. La primera, en el término nos va a aparecer un indicador a modo de superíndice. Nos aparece ahí un numerito pequeño. Y en la parte final de la página nos va a aparecer asimismo el mismo número separado por una línea. Ya. Entonces, aquí entiendo que aquí voy a poner el argumento, voy a poner la definición, el comentario sobre ese término, ¿no? Entonces aquí ponemos esa situación. Bueno, es lógico entender que tampoco voy a poner ahí un texto sumamente grande, ¿no? También va a ser algo conciso, tiene que ser algo sumamente esquematizado. Listo, entonces, ¿no? Cuando nosotros en el documento vemos una palabra que tiene este indicador a modo de superíndice, significa que está conectado con una nota al pie de la página. Si pongo otra nota, ¿no? En la misma página, por decir algo, otro término, pongo otra nota al pie, vemos que automáticamente sigue una secuencia, ¿no? Una secuencia numerada, ahora es 2. Y asimismo en la parte inferior tengo el espacio para, en este caso, el argumento 2, el comentario 2, lo que sea. Profesor, ahí está saliendo el número romano. ¿Siempre tiene que ser así o no? No, ya. Justamente en este sentido, ustedes van a cooperar justamente en este caso. En la plataforma está abierto un foro. Les creé un foro en donde les pido que de cierta manera investiguen, ¿no? Y aporten cómo se maneja este criterio de las notas al pie y las notas al final de acuerdo a las normas APA. Entonces, vamos a buscar, ¿no? ¿Qué nos dice las normas APA? ¿Cómo tengo que manejar este criterio? ¿Con qué tipo de letra, el tamaño, con qué tipo de superíndice? Ya, entonces, eso lo vamos a buscar y lo vamos a ir comentando en el foro. Entonces, está abierto ahí el foro. Ustedes ya saben cómo se maneja eso, ¿no? De esa manera vamos a ir construyendo entre todos el conocimiento, en este caso puntual, vamos a tomar en cuenta cómo se maneja de acuerdo a las normas APA, las notas al pie y al final. ¿Sí? Entonces, esa es una actividad, ese foro obviamente no tiene tiempo, digamos, una hora, ¿no? Lo pueden seguir trabajando. La idea es que después de la clase sincrónica, ustedes se queden trabajando en eso. En todo caso, ya está publicado y pueden ya ir poniendo sus aportes, ¿no? Para justamente entre todos ir identificando cómo se debería manejar las notas al pie de acuerdo a la norma APA. Bueno. Esto entonces, notas al pie, ¿no? Trabajemos con una nota al final. Entonces, ahora voy a poner insertar nota al final. Sigo en la primera página, ¿no? Entonces, ahora inserto una nota al final. Vemos que acá se creó asimismo el indicador. En este caso, el indicador tiene que ser distinto al que se estaba manejando, ¿no? En este caso me está poniendo con letras romanos, números romanos minúsculos. Y como es al final,
vemos que justamente al final del texto me pone aquí el espacio para poner la nota al final, en este caso 1, ¿no? Ya. Entonces, ahí ya vemos la diferencia. Las notas al pie obviamente van en la misma página donde estoy poniendo la nota al pie, y la nota al final, en cambio, va al final del texto. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya dos tipos, los dos tipos de notas. Bueno, ¿Puede repetir de nuevo cómo hizo la nota al final? ya, vamos a hacer otra nota al final, ¿no? Entonces, me voy a situar por acá. Y cualquier término, ¿no? Cualquier término, sobre este término quiero poner algo adicional, insertar nota al final, simplemente doy un clic y nos aparece, ¿no? Nos aparece tanto el indicador, en este caso el 2 en romano, y en la parte final, asimismo me aparece el espacio para poner el comentario, en este caso 2. Esto entonces la parte básica, ¿no? La parte básica de este criterio. Un poco de personalización. Supongamos que no quiero utilizar como indicador los números romanos, ¿no? Supongamos que no quiero utilizar. Entonces quiero cambiar esa parte. Ya, entonces voy a cambiar el formato, digamos, de las notas al pie. Me ubico donde puse una nota al pie, ¿no? Entonces me ubico aquí en el término y le doy un clic sobre esta parte, aquí en esta flechita. Nos aparece esta ventana y en esta ventana puedo hacer algún tipo de configuración. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es acá, tengo que trabajar con notas al pie. Y lo que voy a hacer es cambiar, ¿no? El formato del número. Entonces, lo voy a poner números normales. Aquí puedo decidir en qué número inicio, cómo va a ir la numeración, toda esa parte. Entonces, aplicamos. Y vemos que automáticamente ya se nos cambió, ¿no? Se nos cambió tanto acá, aquí ya está el 1, como igual en la parte inferior, ¿no? Entonces ya tengo como referencia números normales. Eso sería lo que podríamos de pronto configurar, ¿no? Hay casos de pronto en que no se ponen números, sino se ponen símbolos. A veces hemos visto que hay un asterisco y ese asterisco nos lleva en la parte inferior y ahí está el comentario, lo que sea. También podría poner asteriscos, ¿no? Igual acá mismo, en esta misma parte, donde me dice, por ejemplo, marca personal. Aquí pondría la marca o cualquier símbolo que quisiera utilizar. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso es lo básico. ¿Qué sería otra acción que podemos hacer? Obviamente, quitarlas, ¿no? Supongamos quiero quitar una nota al pie o una nota al final. Simple. Igual, me ubico donde lo tengo y simplemente vamos a eliminar el numerito, ¿no? El indicador. Entonces, simplemente eliminamos el indicador y eso ya conlleva a que se elimine la nota del pie o la nota al final. Entonces, como vemos, el manejo de esta parte es muy sencillo, ¿no? Podemos personalizar en algo, podemos personalizar en escoger el tipo de número, podemos poner algún símbolo, y ese sería el criterio de la utilización. Ustedes entonces van a investigar un poquito más, van a determinar cómo se lo maneja de acuerdo a la normativa APA, ¿no? Eso sería, y ahí van haciendo sus aportes en el foro que está abierto. Listo, entonces. ¿Sí estamos con esto? ¿De pronto alguna inquietud, alguna pregunta? Profesor, una consulta. En el caso de que yo elimine el número 1, automáticamente el siguiente se me pone como 1, me imagino. Es porque Exactamente. usted eliminó el... Sí, se arregla la numeración.
Es decir, no podría quedar o empezar desde 2. Automáticamente se reiniciaría la numeración. Sí. Ok, gracias. Ok. Listo. No sé, de pronto alguna Profesor, otra inquietud. una pregunta. La nota de pies también se lo puede hacer también con frases o solo con palabras. Sí, también con frase. De pronto se puede utilizar, o sea, una nota al pie cuando quiero poner algo sobre, digamos así, hago en el texto, estoy haciendo referencia, por decir algo, a un autor. Y de pronto quiero poner los datos personales de ese autor, entonces ahí lo puedo utilizar como una nota al pie. Ahí, obviamente el numerito va a aparecer sobre el apellido, ¿no? Sobre el nombre o el apellido del autor. Siempre el numerito va a aparecer sobre una palabra, pero yo podría entender que también le puedo hacer la nota a una frase. ¿Sí? De pronto encierro entre comillas y ahí pongo el indicador. Listo, no sé, de pronto alguna otra inquietud. También Nada. se podría utilizar como tipo glosario, como por ejemplo la descripción de la palabra. O no, eso ya vendría a ser tema aparte. Se podría manejarlo, pero también hay una opción aparte en donde se maneja más rápido ese criterio de glosario. Tomen en cuenta, como decir, que al manejar en cada página, de cierta manera, no debería tampoco tener un exceso de notas al pie. Entonces, ahí tendríamos que tomar en cuenta también términos sumamente, digamos, relevantes, ¿no? Y de cierta manera, en cada fin de página ir poniendo la definición. Parecería un glosario, pero de pronto, ahí sí, de acuerdo a la norma APA, se debería manejar como una parte aparte, o sea, como un apartado glosario de términos. Entonces, no manejarlos como pie de página, sino como un apartado, poner glosario de términos y ahí término y definición. Si de pronto es un solo término, ahí sí lo podríamos manejar, pero manejarlo en el sentido de hacer todo un glosario en todo el documento, no. Ahí sí se lo debería manejar aparte, como un apartado aparte, glosario de términos. Listo. Bueno, no sé, ¿alguna inquietud adicional? Bueno, esto, como nos damos cuenta, es el manejo básico, ¿no? De esta parte, no hay más. Entonces, podemos insertar, podemos modificar el indicador y podemos eliminar. Entonces, con eso podemos trabajar este criterio tanto de notas al pie como notas al final. Listo, entonces. No sé, ¿alguna otra inquietud antes de pasar al otro tema? Profesor, ¿esto es considerado como también las normas APA o es aparte? Sí, APA también sí reconoce, digamos así, o sea, mejor dicho, sí aprueba que se utilicen notas al pie. Lo que APA no aprueba es que se utilicen notas al pie como citas. Es decir, ahí poner el nombre del libro, la ciudad, la edición, o sea, eso no determina APA. Porque como ya vimos, obviamente eso tiene que ir en el apartado de referencias bibliográficas. Se supone que estamos estructurando un documento, ¿no? Entonces no puedo tener una parte que debe ir en referencias, no lo podría tener como pie de página. ¿Ya? Entonces, APA no permite que se manejen notas al pie como referencias, como citas, pero sí las admite, ¿no? De cierta manera sí las admite en el caso de que queremos explicar, comentar, sugerir algo. Bueno, listo entonces. Vamos a revisar el otro documento, ¿no? Entonces me voy a pasar al otro documento. El otro documento nos dice hipervínculos. Bueno, vamos a otro tema, ¿no? Prácticamente vamos a manejar otro tema. Listo.
me pasé de documento, ¿no? ¿Sí están viendo ustedes este documento? Sí. Sí, el de hipervínculo. Sí, Sí, son profe. hipervínculos. Ya. Bueno, asimismo, entonces, ¿qué vamos a ver en esta parte? Vamos a ver el criterio de poder manejar enlaces dentro de nuestro documento de Word. Por lo tanto, empezamos definiendo qué es un enlace. De acuerdo a lo que nos dice acá, un enlace es una secuencia de caracteres que se utiliza para acceder a la información adicional, es decir, tomamos en cuenta el criterio de una página web, ¿no? En una página web, cuando damos clic sobre un enlace, nos movemos a otro lado. Nos movemos a otro lado del documento, nos vamos a otra página, nos vamos a una aplicación, nos vamos a un video. Es decir, dando clic realizamos alguna otra acción. Ya. Ese mismo criterio también podemos trabajarlo dentro de Word. Entonces, en el Word vamos a crear vínculos. Antes se denominaba hipervínculos, ¿no? Pero ahora se lo está manejando más el término como vínculos. Entonces, vamos a poder establecer vínculos desde el Word a documentos externos y también vamos a establecer vínculos internos. Es decir, poderme mover dentro del documento haciendo un clic, ¿no? Entonces, doy un clic sobre una palabra y me lleva a otra parte del documento. Bueno, eso es lo que justamente vamos a revisar. En primera instancia nos pone acá cómo vamos a hacer un enlace. Hay dos opciones, ¿no? Desde el término seleccionado podemos dar clic secundario. Nos aparece este menú y aquí tengo esta opción vínculo. Entonces, al dar clic acá sobre vínculo, nos aparece esta ventana. Esa sería una opción. Y la otra opción es manejarlo desde el menú insertar. Y asimismo aquí tengo el término vínculo, ¿no? Vínculo, y aquí tenemos también el acceso a la misma ventana. Listo. Vamos a manejar primero el criterio de vínculos externos. Es decir, desde mi documento de Word, yo puedo traer, bueno, yo puedo abrir, ese sería el término correcto. Yo puedo abrir otro documento, puedo abrir otra presentación, puedo abrir una aplicación, es decir, puedo hacer el enlace hacia un documento externo. Ya. Para hacer eso, entonces, simplemente voy a utilizar acá. Sobre el término clic aquí, le voy a poner un vínculo, ¿no? Entonces, enmarco el término, la palabra clic aquí, la frase. Nos vamos por vínculos y se nos abre esta ventana. En esta ventana lo que yo voy a hacer es a buscar el otro documento. Entonces aquí yo me voy a buscar, ¿no? El documento que quiera abrir. Pueden ser otro documento de Word, puede ser un PDF, puede ser un Excel, puede ser un PowerPoint, es decir, puede ser cualquier tipo de archivo. Voy a abrir uno, bueno, voy a abrir otro, ¿no? Voy a abrir este, por ejemplo, tablas en Word. Entonces, ahí estoy estableciendo un vínculo externo. Simplemente escojo el otro archivo y lo pongo a aceptar. Como vemos aquí, ya toma la forma de un vínculo, ¿no? Vemos que se subrayó, se puso en azul. Eso significa que ya es un enlace, es un vínculo. Entonces, la idea cuando damos clic, en este caso hay que presionar control y damos clic, damos un enter. Se nos va a abrir el documento que hemos seleccionado, ¿no? Entonces, en este caso vemos que se nos abrió este otro documento de Word. Eso es el criterio de un vínculo externo, ¿no? Entonces, doy clic aquí y abro otro documento. Como les dije, puede ser
cualquier otro tipo, PDF, no necesariamente Word, ¿no? PDF, Excel, PowerPoint, lo que sea. Profesor, ¿y eso se podrá abrir solo si el mismo documento está en la misma computadora? ¿O qué pasa si yo envío el documento y se explica aquí, pero no está en el, no tienen archivado el mismo documento que yo? Claro, eso sí hay que tener la precaución. Buena la pregunta. Obviamente aquí va a funcionar, digamos, porque está direccionado al documento que tengo en esta computadora misma. Ya. Si yo llevo este documento y lo pruebo en otra computadora, obviamente que lo va a buscar, pero no lo va a encontrar, ¿no? Ya. Entonces, en ese caso, no va a abrir el documento. La idea, de pronto, para poder llevarnos sería manejar todos los documentos, incluido este, en una sola carpeta. Y esa carpeta, de pronto, ponerla, toda la carpeta, en la otra máquina. Entonces, ahí sí, cuando demos clic sobre el vínculo, ahí lo va a buscar en la misma ruta, en la misma carpeta. Entonces, ahí sí se podría abrir. Es decir, tendríamos que llevar, obviamente, el archivo al que hace referencia. De lo contrario, no lo va a buscar y no lo va a encontrar. Listo. Bueno, ¿qué también podemos hacer? De pronto podemos también abrir un video, ¿no? Entonces, por poner también un ejemplo. Entonces, sobre el término video, cuando dé clic sobre video, quiero que se me abra un video de YouTube que lo tengo en esta dirección. Esta es la dirección del video, ¿no? Ya, entonces, voy a hacer el vínculo a la palabra video. Ya, en este caso, cuando tengo una dirección, acá en la parte que nos dice acá abajo dirección, pego, ahí pego la dirección, en este caso la dirección del video de YouTube, y aceptar. Ya. Vemos asimismo que ya nos cambió de color. La idea, lo mismo, ¿no? Cuando damos clic sobre el término, vamos a ver que nos va a abrir en el explorador, nos va a abrir ese video. Estoy haciendo referencia a un video de YouTube. Bueno, entonces ahí está. Profe, disculpe, Está cargando, ¿no? ¿puede repetir eso del video, por favor? Ya, me decían, no oí. No sé, de pronto alguna pregunta. Sí, la parte del video. Profesor, una pregunta. En este caso, en el video sí lo votaría si no tuviera el link guardado, ¿verdad? O necesariamente tiene que tenerlo también la otra persona que vaya a En abrir de este otro. caso sí, el video sí lo va a visualizar, ¿no? Porque esto está direccionado a YouTube. Entonces, aquí digamos no sería necesario tener descargado el video, porque lo estoy haciendo al enlace a YouTube. Obvio, para que funcione debemos tener internet, eso sí, obviamente, para que se pueda reproducir desde el Word y que se abra directamente en el YouTube. En este caso no sería, o sea, no tengo la necesidad de descargar el video, sino directamente el enlace lo conecta con el servidor de YouTube. ¿Sí? Bueno, eso entonces con esta parte de vínculos externos, ¿no? Puedo abrir un archivo de Excel, un archivo de PowerPoint, lo que sea. Bueno, pasemos a la siguiente parte. Ya, en esta segunda parte lo que voy a hacer es crear enlaces, pero dentro del mismo documento. Entonces vamos a manejar el criterio de las páginas web, ¿no? Donde por lo general nos presentan un menú. Entonces voy a crear ese criterio, vamos a crearnos un menú. Y para efectos de este ejercicio voy a dividir este documento que tengo aquí, lo voy a dividir por, llamémoslo así, por capítulos. Ya, entonces voy a tener capítulo 1. Primero voy a armar el menú. Primero vamos a hacer eso. Ya voy a tener capítulo 2, capítulo 3,
Y bueno, lleguemos a capítulo 4. Ya. La idea es, cuando dé clic sobre cada uno de estos capítulos, digamos así, justamente me lleve a donde empieza ese capítulo dentro del documento. Entonces ahí voy a tener un salto, ¿no? Voy a tener un enlace. Cuando dé clic, me va a llevar al capítulo 1. Cuando dé clic acá, me va a llevar automáticamente al capítulo 3. Pero recuerden que estamos manejando en el mismo documento, ¿no? Ya. Bueno. Vamos a empezar a trabajar con esto. Aquí yo tengo un documento. Esto lo pongo en la siguiente hoja, ¿no? Tengo aquí un poco de texto. Tengo unas imágenes. Ya. No es un texto muy largo, ¿no? Entonces, así que vamos a irlo dividiendo por partes. Ya. Al decir dividiendo, tampoco voy a utilizar secciones. No lo voy a trabajar tampoco con secciones. Lo que debemos hacer es marcar a dónde debo saltar. De ahí este término, entonces, vamos a trabajar con un marcador. Entonces, dentro de la opción de vínculos mismo, vemos que acá al lado tengo esta opción, marcador. Ya, vamos a utilizar esta parte. Aquí es muy importante dónde posicionamos el cursor. Entonces, mi primer capítulo va a empezar aquí, ¿no? Digamos así. Ya. Entonces, el cursor lo posiciono ahí. Me voy acá a marcador y aquí le pongo un nombre. Voy a ponerle una abreviatura, capítulo 1. Y agregar. No veo nada, ¿no? No veo ninguna marca, no veo nada. Ya, esto ya vamos a ver cómo funciona. Más acá abajo, ya, acá voy a ponerle, voy a suponer que aquí empieza mi capítulo 2. Entonces, me posiciono con el cursor aquí, ¿no? Es importante eso. Vengo acá, marcador, y este sería capítulo 2. Aquí en el nombre del marcador no puedo poner espacios en blanco. Tiene que ser seguido. Entonces, agregar. Voy por acá. ¿Qué sé yo? Acá va a ser mi tercer capítulo. Lo pongo acá. Marcador. Capítulo 3. Agregamos. Y por acá, bueno, antes de que se termine el documento, acá voy a hacer mi capítulo 4. Marcador. Capítulo 4. Agregamos. Listo. Como vemos en el documento no veo ninguna marca, ¿no? No veo absolutamente nada. Ya. Pero ese es el orden que debemos manejar. Primero voy a hacer los marcadores y luego voy a establecer los enlaces. Ya. Entonces, una vez que ya hice los marcadores, ahora voy a trabajar con la parte de los vínculos, los enlaces. Acá, en el menú principal que habíamos determinado. Aquí lo que vamos a hacer es a ir justamente vinculando. Entonces, este término, vínculo, y aquí ya no voy a utilizar esta ventanita, sino aquí voy a utilizar lugar de este documento. Entonces, le doy un clic ahí. Vemos que automáticamente acá en el apartado de marcadores aparecen los marcadores que previamente ya los fuimos agregando. Entonces aquí simplemente ¿qué hacemos? Vamos marcando o vamos enlazando con el marcador determinado. Entonces aquí este es capítulo 1, aceptar. El mismo criterio. Recuerden que ahora es vínculo, ¿no? Ahora vínculo. Capítulo 2. Capítulo 3 lo enlazamos con el capítulo 3. Capítulo 4. Vínculo. Capítulo 4. Listo, ¿no? Entonces, la idea general de esto es, cada vez que damos un clic, nos vamos a mover a la parte dentro del mismo documento, ¿no?
a la parte donde hemos señalado que empezaba cada capítulo. Vamos probando. Entonces, capítulo 1, hay que aplastar control clic, ¿no? Control clic. Vemos que nos movió a donde empieza el capítulo 1. Probemos capítulo 2. A este título. Capítulo 3. Nos lleva acá a este título, que lo habíamos determinado como capítulo 3. Y probamos el último, capítulo 4. Y nos lleva acá, ¿no? Bueno, entonces, como vemos, a partir de este menú, llamémoslo así, a partir de este menú, yo puedo moverme por todo el documento. De esta manera, entonces, yo podría ya acceder al documento ya no de manera secuencial, ¿no? Por decir algo, quiero ir directo al capítulo 4, doy un clic sobre capítulo 4 y voy directo al capítulo 4. ¿Sí estamos? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, para el marcador solo se selecciona una palabra del capítulo o todo el... No, Es de donde inicia, ¿no? no le oí, hábleme más durito. Bueno, no, Profe, para el marcador, para poner el marcador, ¿solo seleccionamos toda la palabra o solo nos ponemos al principio de la palabra para hacer el marcador? ya, para el marcador solo hay que posicionarse con el cursor adelante del término, no hay que seleccionarlo. O sea, por eso les decía, es importante dónde ubicamos el cursor. Ya, entonces, el marcador se ubica en donde está el cursor. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta eso y ubicar en la parte inicial de la frase, de la oración, el cursor a donde queremos que salte. Voy a hacer un marcador más. Ya, entonces la idea sería, por ejemplo, llegamos al último del documento, ¿no? Y de aquí quiero regresar de nuevo al menú. Ya, entonces aquí voy a poner regresar. Ya. Lo voy a hacer un enlace, ¿no? Cuando dé clic sobre regresar, obviamente quiero regresar al menú. Ya. Para hacer esto, primero debemos poner el marcador. Ya, este marcador, ¿dónde lo vamos a poner? Tengo que ponerlo acá, ¿no? Recuerden que el marcador es a donde queremos que salte. Entonces, apuntando acá, marcador, agrego un nuevo marcador, voy a ponerle igual menú, agregamos, ya. Está creado el marcador. ¿Dónde hago el enlace? ¿Dónde hago el vínculo? Acá, ¿no es cierto? Sobre el término. Entonces, aquí sí enmarco el término. Para hacer el vínculo, aquí sí enmarco el término. Vínculo. Y vemos que aquí está ya el nuevo marcador que le habíamos puesto, ¿no? Entonces, apuntamos a menú, aceptar. Probamos, este me tiene que mover de nuevo al menú. Entonces, vemos que me establece, ¿no es cierto?, el salto al menú. Entonces, bajo este criterio ya podría moverme, ¿no? Puedo moverme, puedo regresar. Es el criterio que se manejaría en una página web, ¿sí? Acá, como vemos, también podemos manejarlo en el Word. Listo, no sé, de pronto alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Sí está claro? Sí, profesor. Bueno, Sí. dejo de compartir.
Enciendo mi cámara que se apagó. Bueno. Eso entonces con respecto a la clase del día de hoy. Hemos visto esos dos temas, ¿no? Las notas al pie, notas al final, y esta parte de los marcadores y los vínculos. Ya. Todo esto nos ayuda igual a dar formato a nuestro documento, ¿no? Todas estas cuestiones las podemos emplear en un documento para poder hacerlo más presentable, poderlo manejar de mejor forma nuestros documentos. Listo. Bueno, está planteado el foro, ¿no? Entonces ustedes van a aportar en ese foro, van a investigar algo pequeño. Ya saben que en el foro siempre se maneja cosas muy concretas, ¿no? Cosas muy concretas. Tratemos de no repetir la información que ya está. Si ya están subiendo, tratemos de no repetirla. Y más que todo su aporte, ¿no? O sea, en todo caso, no considero tampoco de pronto simplemente solo copiar y pegar, sino ahí de pronto ustedes también argumenten algo, ¿no? Es bueno que ustedes también pongan algo de ustedes, algo propio. Obviamente basado en lo que leen, en lo que van revisando. Bueno, eso sería la tarea que van a quedarse haciendo y como les comenté, vamos a trabajar en una tarea final. Les voy a enviar un documento en donde voy a reunir todo lo de Word que hemos hecho, ¿no? Ya les voy a dar reuniendo, les voy a reunir todos los archivos de Word que hemos hecho y en ese archivo ustedes van a trabajar con todo lo que hemos visto. Van a trabajar con, o sea, le van a poner tabla de contenido, tabla de imágenes, índice de tablas, van a trabajar con secciones, van a trabajar con numeración, van a trabajar con las normas APA. Es decir, todo lo que hemos estado trabajando en ese documento, ustedes lo van formateando. Este sería el, llamémoslo así, el trabajo de la evaluación de la unidad 2. Entonces, este trabajo les voy a dar un poquito más de tiempo. En la asignación, vamos a manejarlo hasta el día lunes, ¿no? Que puedan subir ese trabajo. No es, digamos, el trabajo full, el proyecto, digamos así, que les estoy enviando. Es simplemente sobre un documento y a darle todos los formatos que hemos visto aquí en clase. Entonces, de pronto no se asusten y digan que al final nos manda mucho trabajo. No, es solo sobre el documento que les voy a enviar. Ustedes solo lo arreglan, lo modifican en relación a todo lo que hemos estado viendo en esta parte del parcial. ¿Sí estamos? Ya. Más seguro les envío el documento ya en la noche. Ahí es más seguro, yo les envío ya el documento para que en base a eso ya puedan ustedes empezar a trabajar. ¿Sí estamos? Bueno, preguntas ahora sí, no sé, preguntas, inquietudes. Profesor, Dígame. ¿qué nomás manejaríamos en la tarea? O sea, Ya, ¿qué igual es? en la Títulos y asignación todo eso. sí les voy a poner, o sea, les voy Oh, a ya, ok, poner, ok. hay que hacer tabla de contenido, hay que hacer índice de figuras, índice de tablas. Sí les voy a poner ahí en la asignación todo lo que deberían cumplir. Sí, para obviamente estandarizar y que todos tengamos lo mismo. Ya, en ese documento de pronto ustedes también pueden aumentar algo, ¿no? Ustedes pueden aumentar, qué sé yo, alguna imagen. Es decir, pueden también ustedes ahí poner algo adicional, ¿no? Ya, ahí es cuestión también de ustedes. Bueno. No sé, de pronto alguna otra inquietud. Profe, ¿y en ese documento hay que ponerle nuestro nombre o no? Sí, o sea, obviamente van a tener que manejar una portada, ¿no? Entonces, en la portada ahí ponen sus nombres. Ahí les voy a indicar, de pronto también trabajan con un encabezado. En el encabezado ponen su nombre, el curso. Yo les indico eso en el enunciado. Ya, profe, gracias. Claro, o sea, debe haber algo de personalización, ¿no? Si no, basta que haga uno y después se distribuyen entre todos. Entonces,
Tienen que hacer cada quien lo suyo. ¿Sí? Bueno, entonces ya más tarde yo les envío ya el documento, la asignación, con todo ya especificado, y esa sería ya la última tarea, llamémoslo así, del parcial. ¿Sí? Bueno, en todo caso, nos vemos el día lunes. El día lunes es la última clase, ¿no? El día lunes tenemos clase. El examen es el día miércoles. El día lunes, ahí sí ya les comento todo, cómo estructuramos el examen, cuáles van a ser las condiciones, todo eso. Eso el día lunes. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay ninguna otra inquietud, si no hay ninguna otra pregunta, me despido. No sé, inquietudes. Bueno, entonces, más tarde ya les envío la asignación. También tienen que completar el foro y eso serían las actividades, ¿no? En todo caso, ya nos organizamos para la parte final que nos queda de este parcial. Bueno, entonces me despido y nada más, ¿no? Nos vemos el día lunes. Pasen bien. Gracias. Hasta luego. profesor. Luego. Gracias, profesor.